Pueden pasar los pequeños a su clase. Bueno, hemos, hermanos, terminado una sección de estudios por la tarde acerca de el alcoholismo, de las drogas, etcétera. Y ahora vamos a iniciar, hermanos, una sección de la oración. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar Santiago capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Cantar cuando uno está alegre o orar cuando uno está afligido? ¿Qué cree usted? Cuando usted está alegre, bueno, el canto sale, ¿verdad? Hasta por los poros. Brincamos de alegría y nos gozamos. Pero cuando uno, hermano, está afligido, está en la lona, está en bancarrota, está enfermo, ¿le dan ganas de orar? Pues a algunos no les dan ganas, ¿verdad? No quieren. Y pues ora por mí, ¿verdad? Y bueno, y esto Santiago, hermanos, lo dice. A veces nosotros queremos que los afligidos canten, pero pues no se puede. En el Antiguo Testamento dice dar sidra al del corazón amargado. Hay veces, hermano, que nosotros tenemos circunstancias de alegría, son nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y también tenemos circunstancias de tristeza, enfermedades, accidentes, muertes, etc. Y tanto uno y otro, hermanos, son parte de nuestra vida. Tarde o temprano vamos a estar en esos dos estadios. Pero en el estadio de la aflicción y de la tristeza, nosotros debemos de aprender a orar. A veces aprendemos a quejarnos, a veces aprendemos, hermano, a echarle la culpa a otros, etcétera, etcétera. Pero debemos de aprender, dice Santiago, a orar. Y bueno, el cantar pues es algo natural, hermano. Pero también, hermano, dice Santiago, el 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. A veces, hermano, las personas que están enfermas no comunican, hermano, a los hermanos que están enfermos. A veces, hermano, están en emergencias, en el hospital. A veces, hermano, la están pasando muy mal. Pero no les gusta compartir sus circunstancias, su enfermedad. Y se pierde, hermano, una oportunidad maravillosa de el orar los unos por los otros. A veces la gente se molesta, hermano, porque no oran por ellos que están enfermos, pero no somos adivinos. El que es omnisciente es Dios y todo lo sabe. Debe de haber una comunicación, hermano, de que se pida la oración y la iglesia, bueno, aquí representando a los ancianos, pero es la iglesia,
puede empezar a orar. Esto es algo, hermanos, que Santiago está enseñando a sus lectores y también nos enseña a nosotros. Y luego sigue diciendo, hermanos, en el versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Ese enfermo, hermanos, ya está, si no desahuciado, ya está a un paso, hermano, de la muerte, porque dice que la oración de fe, ¿qué? Le va a salvar. Porque no se puede salvar a nadie que está en peligro de muerte. Pues si no está en peligro de muerte, a nadie se puede salvar. Pero si está, hermano, en peligro de muerte, la oración de fe le salvará. Pero también dice, hermanos, y si hubiere cometido pecados, ¿qué pasará? Las oraciones, hermano, no solamente son medios para que Dios nos dé a nosotros, a través del poder de la iglesia, la sanidad, sino que las oraciones físicas, sino que también son, hermano, para que Dios nos dé a través de la oración del justo, la iglesia es el justo, que nos dé el perdón de los pecados. Hay que interceder, hermano, los unos por los otros. Y a lo largo de la Biblia nosotros vemos innumerables ejemplos de oraciones intercesoras. Tenemos oraciones, hermano, como aquel justo Abraham, padre Abraham, intercediendo ¿por quién? Por Sodoma y por Gomorra, a ciudades altamente pecadoras. Y si hubiera 50, y si hubiera 40, y si hubiera 20, y si hubiera, le hubiera bajado hasta el 1. Y ahí sí había uno, un justo, era Lot, pero se quedó en el 10. No se enoje mi Señor si yo vuelvo a interceder. Si hubiera algunos 10 justos, ¿no perdonarías a la ciudad por amor a esos justos? Sí lo haría. Pero no había, hermanos, 10. Nosotros podemos ver en Moisés en el desierto intercediendo, hermano. El Señor le dice, quítate hasta un lado, deja de orar por este pueblo y de tus lomos voy a levantar un pueblo mejor y más grande que este. Y le dice que no. ¿Qué va a decir la gente? Que sacaste este pueblo de la esclavitud y luego los dejaste morir en el desierto, que no pudiste llevarlos a la tierra prometida. ¿Cómo va a quedar tu nombre? Excelso es tu nombre en toda la tierra. Y podemos ver, hermano, a lo largo de las Escrituras a Jesús intercediendo por Pedro. Me ha pedido Satanás zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti. Que tu fe no falta y cuando vuelvas, pues, ¿qué? Restaura a tus hermanos. La oración, hermano, es tan poderosa que puede interceder para que se le perdonen los pecados a las personas. Pero también es tan poderosa que puede interceder para que se devuelva la salud a las personas. Algo que nosotros podemos ver, hermano, en el Nuevo Testamento es cómo la oración, hermano, de la iglesia hacía hasta temblar, hermano, el lugar en donde ellos se reunían, Hechos 4. Pero luego sigue diciendo Santiago en el 15, la oración de fe, bueno, ya lo leímos ese, luego dice el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros, para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. El poder de la oración, hermano, y la eficacia de ella
viene a través, hermano, de ciertos elementos que nosotros vamos a ver en una serie de estudios los domingos por la tarde. Vamos a estar, hermano, hablando de la oración eficaz del justo. Es una oración, hermano, poderosa. Es una oración que funciona, que sirve. Una oración, hermano, que cambia las cosas. Y vamos a ver, hermano, algunos contextos. Vamos a ver los contextos de la oración. Cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos en Mateo 9:6 o 6:9, es al revés, 6:9, que él, hermano, le dice, ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás. El primer contexto que vamos a estudiar es que la oración, hermano, no es algo ajeno a una relación. Si nosotros queremos tener esta oración eficaz, nosotros tenemos que tener un pacto, una relación de padre a hijo con Dios. Dios, hermano, se complace en escuchar a sus hijos. Y los que oran tienen una relación, hermano, íntima, personal con el Padre. Y entonces, hermano, a través de esa relación que fuimos adoptados hijos suyos, podemos al Señor pedirle. También se nos habla, hermano, acerca de la justicia de los justos. Vamos a hablar, hermano, acerca de las relaciones y de la buena armonía que debe de haber, no solamente con Dios, sino con todos nosotros, con nuestros semejantes. El apóstol Pablo habla en Timoteo, en el 1 de Timoteo 2:8, lo único que le dice a los hombres, a las mujeres le dice muchas cosas. Que aprendan con sujeción, que no les es permitido hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a los hombres le dice, yo quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos, ¿qué dice? ¿Cómo deberían de ser las manos? Santas, sin ira ni contienda. Tenemos que venir en un contexto, hermano, de armonía. Cuando nosotros vemos en la Biblia estos contextos, y Pedro en el capítulo 3 habla, hermano, que el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene, ¿qué dice? Su lengua del mal, que sus labios no hablen engaño, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están atentos ¿a qué? A sus oraciones, a los oídos de los justos, hermano. Cuando nosotros hablamos de eficacia, estamos hablando, hermano, de un contexto de padre a hijo y un contexto de armonía, no solamente entre nuestros hermanos, sino también, hermano, entre nuestros cónyuges, nuestros hijos. Debemos de buscar la paz, debemos de seguirla, porque el Señor a ellos, hermano, mira, está atento a sus oraciones. Pero mismo Pedro dice, pero el rostro del Señor está contra el que hace el mal. Por un lado está el justo buscando armonía, paz, y el Señor está atento a sus oraciones, pero por el otro lado está el que hace lo malo. Y está el rostro del Señor enojado con él. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero también sigue diciendo para que nosotros, hermano, veamos que los justos del Antiguo Testamento, bueno, yo creo que un hombre que Dios respondió oraciones, pero así, bueno, fue Samuel, lo vamos a ver este próximo miércoles, también Moisés. Pero entre otros es Elías, y ese es el que habla Santiago. Mira lo que sigue diciendo. Elías, ahí está el 17.
Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró. ¿Qué dice, hermano? Ay, durmiéndose, bostezando. Ay, Señor, ayúdame. ¿Cómo oró, hermano? Fervientemente, como dijese Pablo a los Corintios, con el espíritu y con el entendimiento, con ganas, hermano. ¿Y qué pasó? Oró para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Con que nos dejara de llover un año aquí, hermanos, ya no lo haríamos. Más de 7 millones de personas y en los últimos 4, hermanos, años ya tenemos 500,000 más. De California y de Florida. Aquellos ya andaban, hermanos, hasta el rey, váyanse lejos y búsquenme donde hay veneros de agua, ríos, necesitamos agua, se está muriendo el ganado, la gente, ya no, nuestras milpas están secas, no está produciendo nada. Y luego le dicen por ahí, oye, hay alguien que es el culpable. ¿Y quién? Pues es Elías. Y acá manda a buscarlo, hermano. Tráiganme ese Elías para acá. Y ahí va el soldado de 100. Y está Elías arriba de la montaña. ¡Ey, varón de Dios, desciende acá! El rey te llama. Pues si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 100. ¿Y qué cree que pasó? Cayó fuego del cielo, hermano, y los mató. Manden a otro. Y allá va otro, hermano. ¡Ey, varón de Dios! Igual te consuma a ti y a tus 50. Uno, y al tercero, hermano, ya iba con miedo y le dice, oye, por favor, yo solamente soy un cartero, soy un mensajero. Baja, el rey quiere hablar contigo. Le dice acá a Elías, tú eres el que está perturbando al rey de Israel y por ti tenemos esta sequía. Le dice, no es mi culpa, es la tuya por Jezabel y por todo lo que has hecho con los profetas de Dios. Imagínate que así tuvieras tú la oración, que tú oraras y que el Señor respondiera. Elías era un hombre, dice Santiago, semejante a las pasiones de nosotros, sigue siendo un hombre. Pero la fe de Elías, hermano, era una fe pues muy grande. Su consagración a Dios era muy grande. Estos hombres eran entregados, hermano, en cuerpo, alma y espíritu a Dios. Y por eso Dios, hermano, cuando ellos hablaban, Dios hablaba a través de ellos, eran profetas, ellos daban la palabra de Dios y cuando oraban, pues hermano, se estremecía toda una nación. Y luego dice el versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Allá se sube al monte Carmelo, hermano, está allá arriba, de los montes más grandes de Palestina. Y le dice a su siervo, oye, ¿ves agua? No. Déjame orar. Se pone a orar, hermano. Y luego le dice el siervo, veo que como del mar, como que se levanta una pequeña nube. Déjame orar.
Y veo como que se está nublando y viene el agua. Y le dice, dile acá que se vaya porque ese carro 4x4 que trae se le va a atascar con todo el aguacero que va a venir. Oye, hermano, oró y no llovió. Y oran y vuelve a llover. Esta es una oración eficaz, ¿verdad? Sirve. Esta es una oración poderosa. Es la oración, hermano, de un justo. Y tiene poder. Dínamos es la palabra. Puede mucho. Y eso, hermano, es de donde viene nuestra palabra dinamita. La palabra, hermano, la oración es poderosísima. No más que muchos de nosotros, hermano, no la hemos podido explotar. Vamos a ver también, hermanos, que en la oración se encuentran 3 elementos. Y si hablamos de la oración congregacional o la oración personal. Y el primer elemento, hermano, es adorar a Dios. A través de nuestras oraciones, nosotros adoramos a Dios. Nosotros le glorificamos. El Señor Jesús dijo, ustedes digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así empezó la oración y al final, porque tuya es la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Estamos adorando al Dios eterno, pero otro elemento, hermano, que vamos a ver de la adoración, de la oración es la edificación. Cuando tú no oras, hermano, tú estás flaco. Tú no has hecho pesas, no has caminado, no has hecho ejercicio. Estás allí en el sofá comiendo palomitas, hermano, y llenándote pues de cosas negativas el cerebro. Pero cuando tú te postras en oración, empieza el músculo espiritual, hermano, a fortalecerse. Y entonces tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo empieza a interceder. Dice Pablo en Romanos 8, con gemidos indecibles. Yo lo digo de esta manera, en el lenguaje de la deidad. Ellos empiezan, hermano, a interceder, ayúdale. Mira, perdónale esto, fortalece en esta área. Mira, él ha venido de este contexto. Mira, y hazle, ayúdale. Bueno, el Espíritu Santo empieza a interceder por nosotros con gemidos indecibles. Y empezamos nosotros, hermano, la edificación. Primero de nuestra alma y después de la iglesia. Si es una oración pública, la iglesia se edifica, hermano. Yo recuerdo mucho cuando me convertí en Matamoros, en el ejido Buenavista, que había un hermano que cruzaba de Brownsville, hermano, un hombre ya grande, pero él no miraba. Pero eso no le impedía, hermanos, para orar. Cuando oraba este hermano en las campañas, hermano, se me ponía el pelo, se me paraban los pelos chinitos. Oraba con una fuerza, oraba con una espiritualidad y con una naturalidad, hermanos, que cuando terminaba toda la iglesia, hermano, decía fuertemente amén. Esto, hermanos, es algo que necesitamos entender. La iglesia, hermano, es también edificada a través de la oración, de nuestras oraciones. No solo el canto, no solo la palabra, no solo, hermanos, el presidir, el decir un texto, una palabra de ánimo, la oración, hermano. Las oraciones que nosotros hacemos en público o en privado deben de ser eficaces, hermano, para edificarnos el alma y edificar la iglesia. Y vamos nosotros a ir viendo, hermano, algunas cosas que tienen que ver con todas estas verdades. Vamos entonces hoy a poner
simplemente unas bases que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6. Vamos ahí, por favor. Vamos a Mateo para no quedarnos nada. Simplemente hoy hemos introducido los temas que continuarán las próximas semanas. Se le conoce a esta parte, hermano, como el Padre Nuestro. Pero yo no quiero hablarte del Padre Nuestro, sino lo que vino antes del Padre Nuestro. Y lo primero, hermanos, que el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos es esto. Dice Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor Jesucristo, hermano, nunca dudó el poner ejemplos vivos, reales y prácticos a sus discípulos para que ellos, hermano, aprendieran las cosas bien. A veces no nos gusta, hermano, decir el lado negativo, queremos nada más el lado positivo, pero se hace el contraste, hermano. Y el contraste lo hizo el Señor Jesucristo. Dice Jesús, hay hombres que oran con hipocresía, o sea, no sinceramente. Y dice, hermano, que ellos aman el orar en las plazas y en las sinagogas para ser vistos de la gente, y que ellos ya tienen su recompensa. Y ya sabemos quiénes son esos, los fariseos. A ellos les gustaba hacer eso. Pero Jesús dice que no, que nosotros debemos de aprender, hermano, a orar sin actuar. Debemos de aprender, hermano, a nosotros no ser, nos gusta mucho en nuestro mundo, nuestra cultura, las novelas. Y en las novelas, hermano, hay actores y actrices. Y están llorando, hermano, están lamentando y están, bueno, tanto, hermano, que parece ser de a de veras. Y la idea del actor, hermano, o de la actriz, es de que tú te olvides de que él lo está viendo una cámara, que te metas en el personaje y que tú lo vivas. Nos hablaba el hermano de la pasión de Cristo. Bueno, hermano, parece de a de veras. Está llorando, ¿verdad? Está lamentando. Parece ser que sí está en el duelo y que murió la persona. Pero eso, hermano, es un teatro. Eso es un actor. No es cierto, hermano. No es cierto. Dice el Señor Jesucristo que nosotros debemos de aprender, hermano, a sincerarnos delante de Dios. Y si nosotros estamos en la lona, pues en la lona estamos. Y hay que pedirle al Señor perdón, restauración. Que Él, como David, hermano, David se tiró. Cuando el niño estaba muy enfermo y que iba a morir, y murió al final. Ese hombre no comía, hermano, estaba tirado nomás, orando. Estaba triste. Pero eso era producto de su propio pecado, ya se lo había dicho Natán. El hijo que viene no va a vivir. Algo, hermano, que David tenía era que si estaba en la lona, pues lo declaraba en oración. Ten piedad de mí, Señor. He pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, Salmo 51. Pero después, hermano, cuando él estaba bien contento, pues David, hermano, tiene los salmos. Él se aventó unos salmos, hermano, de alabanza, son unos signarios, hermano, maravillosos.
Decía nuestro hermano que nos enseñó un canto hace muchos años en el grupo de los jóvenes, que el canto se llama Miserable de mí, imagínate. Destila pura tristeza y amargura. Y nos decía el hermano, ¿sabes cuándo compuse este canto? Cuando me dejó una novia. Hermano, ahí está su realidad. No está aparentando otra cosa, está triste. Y eso es lo que expresa. Jesucristo, hermano, nos dice a nosotros que para que nuestra oración sea eficaz, debemos de aprender a ser sinceros con Dios. Con Dios no podemos engañarlo, hermano. No podemos decirle algo que no sentimos. O no podemos nosotros, hermano, decir, ya perdoné a mi hermano, cuando la verdad es que todavía aquí lo traigo, mira, bien agarrado. El Señor lo sabe. Esto es algo, hermano, que el Señor Jesús nos dice, y este es el texto que les dije ahorita: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pero si no están las manos santas y si está en ira, pues hay que presentárselo al Señor, porque eso es parte de la sinceridad. Además de esto, hermano, debería de haber algo que se llama privacidad. Claro que en los cultos no hay privacidad, las oraciones son públicas, pero el Señor está hablando de la oración personal. Dice el 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. A veces, hermano, nosotros no somos tan eficaces en la oración porque nos gana, hermanos, la meditación, o nos gana la preocupación, o nos gana la ansiedad. Y en vez de echar toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros, y por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y en ruego, en vez de eso, nos quedamos comiéndonos las uñas, hermano. Hay que cerrarle la puerta a todo y conectarnos en oración con el Señor y poner nuestro corazón delante de Él, nuestras peticiones. Él, dice Pedro, tiene cuidado de vosotros. Él es el pastor de las ovejas. Él es el que cuida, y debería de haber, hermano, cierta intimidad, cierta privacidad con nuestro Dios, no solamente la sinceridad. Hablábamos de las palabras de Jesucristo en la cruz, y la primera, de las oraciones, la primera que Él dijo acerca de sí mismo, la oración por sus enemigos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué está haciendo Jesús? Orando por los enemigos. ¿Qué está enseñando ahorita aquí en el 6:6? Que cierres tu puerta y que ores a tu Padre en secreto. ¿Lo haría Él? Vamos a ver. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí, ¿qué hacía? Oraba. Lo mismo que enseñó, lo está viviendo. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Ahí está el Señor. Ahí está orando, hermano, como nos decía nuestro hermano Holguín. ¿Cómo se gana un alma? Pues orando por el alma, intercediendo por ella. La privacidad Él la tenía. Inclusive vemos nosotros textos en los evangelios donde Él pasaba toda la noche orando.
¿Cuánto ha sido la oración más larga que hemos tenido? 3 horas. No estás hablando de películas, dice El Señor de los Anillos. Más de 4, ¿verdad? No, estoy hablando de oración. 2 horas, 1 hora, media hora, 15 minutos, 5, 3, 2, 1. Bueno, rompe el récord. Cierra los ojos y los abre. Hermano, la oración no va a ser así eficaz. Necesitamos aprender a orar a nuestro Padre en secreto. Y nuestro Padre que ve lo secreto nos va a recompensar en público. Pero también dice el Señor que debemos de tener naturalidad. Dice el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Yo no puedo estar repitiendo, hermano, repitiendo y repitiendo como perico atributos, virtudes, peticiones a Dios. Yo tengo que aprender a platicar con Dios y no tengo que estar, aunque todos tenemos muletillas. Muletillas, hermanos, son palabras que siempre estamos diciendo inconscientemente en nuestro vocabulario. Algunos repetimos mucho Señor, 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 Padre, 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 Dios, Dios. Son inconscientes, pero debemos de aprender a ser conscientes. No podemos estar usando vanas repeticiones, porque los gentiles ellos lo hacen y creen, hermano, que por decirle a Dios altísimo, a Padre adorado, supremo, magnífico, grandísimo, santo, sublime, y que tantos calificativos, hermano, y atributos le digan, creen que por eso Dios los va a escuchar. Eso, dice, es de los gentiles. Ustedes deben de ser diferentes. Si nosotros leemos Juan capítulo 17, cuando Jesús está orando al Padre, ¿cuántas veces, hermano, se dirigió al Padre? 3 o 4 veces en todo un capítulo. Yo no puedo decirle, Monroy, yo quisiera que usted me prestara un asadón, pero Monroy, tenemos, mire, Monroy, oye, iba a decir Monroy, ¿qué? Pues ya me dijiste Monroy, platícame, ¿qué necesitas? Tenemos nosotros que aprender a usar la naturalidad y inconscientemente, hermano, los que oramos y oímos orar, empezamos a imitar. Empezamos a imitar, hermano, porque todos somos seres imitativos, pero ninguno de nosotros habla igual. Ninguno, hermano. Todos tenemos distinción y así deberían de ser nuestras oraciones. Ninguna se debería de parecer. ¿Por qué se van a parecer? Si todos somos diferentes. La naturalidad, hermano, debería de estar en nuestras oraciones. Y los paganos, tenemos un ejemplo en Primera de Reyes, en el capítulo 18, donde se hace un reto. Elías reta a los 400 profetas de Baal y 450 de Acera, 850 contra él. Y mira cómo ellos oraban. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía. Y decían, Baal, respóndenos. Desde la mañana hasta el mediodía, Baal, respóndenos. Oye, ya es mucho. Y luego dice,
pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera. ¿Sabes quién era Baal? Un pedazo de madera, un tronco, hermano. Oye, ¿qué te va a responder eso? Es como si le estuvieras hablando a una silla, a este púlpito. ¿Qué te va a responder esto, hermano? Pero en la idolatría y la ignorancia, ese era su Dios. Entre tanto, ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. Ahora no solamente hablan, oran, sino empiezan a saltar. Y llega el frenetismo, hermano. Y dice, seguían ellos clamando a gritos. Bueno, primero hablaban, después están saltando alrededor, hermano, del sacrificio, y ahora están gritando. Estás hablando de 850 personas. ¿Cómo sería esa locura, hermano? Pues como las locuras, ¿verdad?, de las iglesias, que a veces entras y todos hablando unísono. Y luego sigue diciendo, conforme a su costumbre, con cuchillos y con lancetas hasta que chorreaban de sangre. Ahora vamos a cortarnos, hermanos, aquí los brazos, aquí vamos a hacer chorreadero de sangre con las puntas de las lanzas y los cuchillos. Tiene que respondernos Baal. Pasó mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no se escuchó voz, ni hubo quien respondiera, ni escuchara. Pues, ¿de qué se trata, hermano? ¿De gritarle a Dios? ¿Que estará sordo? ¿Que nosotros empecemos a sajarnos y que nos pongamos un nopal en la espalda? ¿Y que hagamos la manda y la peregrinación? ¿Que vayamos de rodillas, hermano? ¿De qué se trata para que nos escuche Dios? Pues dice, hermanos, que no hubo ninguna respuesta. Y después viene, hermanos, lo que es el conocimiento. Dice el 8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. El conocimiento, hermano, nos tiene que ayudar para que nuestra oración sea eficaz. Y sigue diciendo, Primera de Reyes 18, ahora el 36. Cuando llegó la hora de ofrecer holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, no gritó, no saltó, no se cortó las venas, no se rasgó, no. Él simplemente dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y yo tu siervo. Ahí está la relación, padre a hijo. Ahí está el Dios verdadero al que él conoce y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú haces que su corazón vuelva a ti. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, hasta lamió el agua que estaba en la zanja, y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Este es el Elías, el hombre semejante a nosotros, un hombre que pasa por pasiones semejantes a las nuestras, pero un hombre, hermano, que supo, hermanos, que la oración no es hablar con uno mismo. La oración no es una pérdida de tiempo. La oración no funciona, no. Él supo que la oración es eficaz y es muy poderosa
La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, ahí iremos en esa dirección. Empiece a orar con sinceridad, cierre esa puerta con naturalidad y tenga el conocimiento pleno de que Dios está a su lado, que Él le escucha y que Él va a conceder las peticiones de su corazón. Gracias por su atención. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un canto para la gloria y honra del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.